corazón. Y mira, esta palabra va a traer, te lo digo proféticamente, aquellos que crean en esta palabra van a vivir de una forma sobrenatural. Milagros, sanidades del corazón, físicas, van a venir a tu vida si creemos en esta palabra. Así que yo pido al Señor que abra tu corazón y que entre hasta el fondo de él, y ahí eche raíz y que crezca y que dé fruto al 1000%, en el nombre de Jesús. Acompáñame a Marco 9:20, al Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo 20. Aleluya. Eres tú, Señor. Nosotros solo somos instrumentos, Padre. Háblanos, Padre. Háblanos, Señor, y enséñanos lo que tú quieres que aprendamos hoy, Padre. Dice la Escritura, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. El contexto del versículo habla de que un muchacho tenía un espíritu malo y los discípulos no habían podido echarlo fuera. Y ese espíritu malo movía al muchacho a violencia, y cuando vio a Jesús se revolcaba, de temor seguramente, porque así es el malo, cuando ve a Cristo tiembla. Por eso los hijos de Dios, cuando nos presentamos en un lugar, el demonio sale huyendo por la presencia de Dios en nosotros. Aleluya. Este muchacho era movido por lo malo. El enemigo, ¿sabes lo que hace? Te engaña, nos engaña. Entra por medio de las tentaciones, de los instintos, de lo que nos enseñan y de lo que aprendemos. Y una vez que entra lo malo en nosotros, empieza a crecer y empieza a movernos. Y se manifiesta en pereza, en soberbia, en enojo, en celos, en envidias y cuantas cosas malas que empiezan a señorearse en nosotros. Y eso es lo que nos mueve. El espíritu malo movía al muchacho. Pero nosotros, los hijos de Dios, no nos dejamos mover por ningún espíritu malo. Nosotros, los hijos de Dios, solo nos dejamos mover por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos mueve a nosotros. Aleluya, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Padre, por ser tú quien nos mueve. Y dice en el 9:21 que Jesús le preguntó al Padre: ¿y hace cuánto tiempo que le sucede esto? Y el Padre le dijo: desde niño. ¿Sabes? Hemos creído y hecho lo bueno y lo malo por lo que hemos aprendido, aún desde chiquitos, a través del ambiente en el que nos movemos. Hemos aprendido a hacer cosas que no son buenas, y eso malo entra a nuestro corazón y nos mueve, aún de niños. Y es muy triste. ¿Sabes? Yo cuando era niño, hace algunos años, me gustaba mucho una caricatura que se llamaba El Fantasma del Espacio. Y yo quería su brazalete de poder, de donde salían rayos galácticos y ultrasónicos. Y en la noche me dormía y me apretaba el brazo y decía: mañana voy a amanecer con un brazo de poder, con un brazo de poder. De veras, lo pedía con todas mis fuerzas. Y amanecía y nada más veía mi bracito. ¿Sabes? Dejé de creer. Y así nos pasa a muchos de nosotros. Como no vemos, dejamos de creer en el amor, en la alegría, en la felicidad. Y empezamos a creer lo que vemos, lo que nos enseñan. Creemos lo que vemos. Y eso nos transforma en lo que no somos. Porque en el mundo no hay verdad. Solo en Cristo está la verdad. Cuando yo conocí a mi Señor, Él no me dio un brazalete de poder, me dio un corazón de poder. Y con ese corazón puedo amar
puedo ser alegre y puedo ser feliz. Ahora tengo más poder que 1000 fantasmas del espacio, porque tengo el poder del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y dicen en el 9:22, le dijo el papá a Jesús, y muchas veces el espíritu malo le echa en el fuego y en el agua para matarlo. Una vez que entra el malo a nuestro corazón, él lo que quiere es destruirnos por dentro. El mundo le llama enfermedades, el mundo le llama mal carácter. Y no, es lo malo que entra, porque nosotros no fuimos hechos malos. El mal ha entrado en nuestras vidas. Y eso que entra en nuestras vidas no solamente nos destruye a nosotros, sino destruye a los que están junto a nosotros. Y nos hace pasar por el fuego y nos quemamos, y nos hace pasar por el agua y nos ahogamos, porque el propósito del enemigo es matarnos de ansiedad, de depresión, de tristeza, de enojo, de violencia. Pero Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Cristo vino a cambiarlo todo. Satanás nos engañó, Cristo vino a darnos la verdad. Satanás nos robó y Jesucristo vino a restaurar lo robado y a darnos su riqueza. Satanás nos ha hecho sufrir y Cristo vino a darnos gozo. Satanás nos quiere llevar a la muerte, pero Jesucristo vino para llevarnos a la vida y a la vida eterna, en el nombre de Jesús. Le dijo el padre del muchacho a Jesús: pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Sabes? Un hombre diciéndole a Dios que sí podía. ¿Tú crees que Dios puede? Él no creía que pudiera, porque le dijo: si puedes. Él no tenía fe. Y sin fe, dice la palabra que es imposible agradar a Dios. El enemigo nos roba la fe. Como aquel niño del brazalete del fantasma. Bueno, pues no hay brazalete, pues nunca va a haber nada. Y nos quita la esperanza de lo que podemos ser. La esperanza. Nos quita la fe, la alegría, la confianza. Y nos sentimos deprimidos, y nos sentimos abatidos, y seguimos a aquellos que vemos que han logrado algo, y queremos aquello que lograron las personas, porque nuestra fe está puesta en el mundo. El hombre no tenía la fe en Jesús, porque le dijo: ten misericordia, porque él sabía que no era bueno, él sabía que no era justo. Pero Dios es poderoso. Dios quiere salvarnos. Dice la palabra que Él vino para que nadie se perdiera, para que todos fuéramos salvos. Él vino en rescate por todos nosotros. Y Él quiere levantarnos. Él quiere devolvernos, bienvenido hermano, esa gracia que hemos perdido por el robo del enemigo. Jesucristo no solamente quiere restaurar una enfermedad, no solamente quiere restaurar una economía. El Señor quiere restaurarnos por completo. Tal vez tú le digas: Señor, mira, esta espina me está haciendo daño. El Señor no quiere sanar la espina. El Señor quiere arrancar de raíz esa mata, esa hierba que está provocando tu daño. Porque Él es bueno, porque Él nos ama y Él nos quiere ayudar. ¿Cuántos quieren la ayuda de Cristo aquí? Y le dijo Jesús: si puedes creer,
al que cree, todo le es posible. Porque él vio que el problema del hombre y el problema del muchacho era un problema de fe. ¿Qué es la fe? Creer en algo. Él había creído, sí, pero en sus pensamientos, en lo que le habían enseñado, en lo que podía y no podía hacer. Y la fe del mundo es limitada. La fe del mundo es natural. Pero Jesucristo no quería que tuviera esa fe terrenal. Él quería que tuviera una fe sobrenatural, una fe mayor, una fe en aquel que todo lo puede, que todo lo hace, de quien vienen todas las cosas, la fe en Dios mismo. Por eso le dijo, si puedes creer. Dice la palabra que es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y podemos creer en cosas que vienen del mundo y tenerlas. Pero solamente aquel que tiene una fe verdadera va más allá de este mundo. Porque tiene una fe en aquel que ha hecho el mundo. Dice, es la certeza. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿Nosotros a quién esperamos? Entonces la certeza es la seguridad en Cristo, no en el mundo, no en lo que quiero, no en lo que anhelo, sino en Jesús que está sobre el mundo. Y dice, y es la convicción de lo que no se ve, es Hebreos 11:1. ¿Cuántos de nosotros vemos el aire que respiramos? Pero estamos convencidos que ahí está. Porque si no lo tuviéramos, no viviríamos. No lo vemos, pero por Él vivimos. De la misma forma es nuestro Señor Jesucristo. No lo vemos, pero por Él existimos. Él puso aliento en nuestras vidas. Así como creemos en el aire, tenemos que creer en Jesús. Tenemos que creer que Él es el autor de la fe, porque dice la palabra que por medio de la fe hizo el universo. De lo que no había, fue hecho todo lo que es. Así que la fe es la certeza y la convicción de que Él es Dios y de Él dependen todas las cosas, de Él nacen todas las cosas. Todas las cosas de Él son posibles. Así que yo no creo en las cosas, yo creo en el hacedor de las cosas, y su nombre es Jesucristo, el Rey de Reyes. Dios no quiere que tengamos la fe del diablo. ¿Quién dice, ay, pastor, ¿y cuál es esa? ¿Sabes cuál es la fe del diablo? Aquel que dice con su boca, sí creo en Dios, pero la verdad con su corazón cree en sí mismo. Porque el diablo sí cree en Dios. ¿Cómo no va a creer si lo echó del paraíso? Pero no pone su confianza en Él, no espera en Él. Sabe que existe, pero su fe no está puesta en Dios, está puesta en Él mismo. Y esa es la fe del mundo. Aquella que dice, yo no puedo hacerlo, yo no puedo lograrlo, no lo voy a tener. La fe de los muchachos, del papá, del que estaba enfermo, del que tenía el espíritu. Él tenía una fe puesta en sí mismo. Y Cristo lo que quiere es que tengamos la fe no puesta en nosotros, ni en el mundo, ni en las personas. Porque las personas y el mundo fallan. Muchas hermanas dirán, sí es cierto, pastor, yo confié en un hombre y me falló. Y muchos hombres también dirán, pues lo mismo digo, pastor. Pero el único que nunca falla es Jesucristo nuestro Señor. Su nombre, dice la Escritura, es fiel y verdadero. Y todas las cosas en Él subsisten y por Él fueron hechas. Y nosotros tuvimos la fe porque escuchamos de Él y creímos en Él. Por medio de la palabra nosotros hemos creído en el autor de todas las cosas, el autor de la fe. Y por medio de esa fe nosotros vinimos a la vida. Porque dice en Marcos 9:24, hablando del muchacho y del papá del muchacho.
Y dice que el papá del muchacho dijo inmediatamente, clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. En ese momento la fe vino a él. El entendimiento de lo que él había pensado, había creído, quedó obsoleto. Así como tú y yo, cuando conocimos a Jesús, dijimos, Señor, ¿cuánto tiempo he perdido sin ti? Por estar creyendo en el mundo, por estar creyendo en las personas, he desperdiciado toda mi vida. Pero ahora no más, Señor, voy a creer en el autor de mi salvación, el autor de la vida, el autor del mundo. Y ahora ya no voy a vivir por lo que creo de las personas o de las cosas. Ahora voy a vivir por la fe, porque creo en Jesucristo. Porque dice la Escritura que el justo vivirá por fe. ¿Pero la fe en qué o en quién? En Cristo, de quien provienen todas las cosas. Los discípulos le dijeron, Señor, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra certeza, aumenta nuestra convicción en que tú eres Dios, puesto que el Señor les había dicho, si tuvieran un poquito de fe, le dirían a un árbol, desarráigate y plántate en el mar, y el árbol les obedecería. Pero esa fe no puede ser natural y terrenal, tiene que ser sobrenatural y celestial, y solamente en un nombre, que sobre todo nombre, podemos hacer esas maravillas, en el nombre precioso de Jesús. El papá del muchacho lo entendió en ese momento, porque dice, e inmediatamente, como decimos, entró saldo, ya nos cayó el 20. Tuvo señal y llegó el wifi o wifi, no sé cómo se dice. Entendió y dijo, Señor, yo creo. Pero lo hizo clamando. ¿Sabes lo que es el clamar? Es pedir con vehemencia, con desesperación, con ruego y con fe algo de alguien que tú sabes que te lo puede dar. Y lo vemos cuando los niños, ¿verdad?, le piden duros a su mamá. Ellos claman, hasta que no le das dinero para los duros. Con vehemencia, con desesperación. Y sabes, si nosotros clamamos a Dios, el Señor va a darnos una fe renovada. Porque el hombre clamó y Jesucristo tomó esa fe de ese hombre y con su poder, dice la Escritura, que su hijo fue sanado, fue liberado. Y tú y yo necesitamos ser sanados, necesitamos ser liberados, pero no podemos hacerlo en la fe que tenemos en el mundo, la fe que tenemos en las personas y en las cosas. Tenemos que renovar nuestra fe. Ahora yo ya no espero ni confío en lo que veo aquí en la tierra. Ahora voy a esperar y confiar en lo que no veo, pero sé que existe, y su nombre es Jesucristo, el creador de todo. Así que ya es tiempo, hermano, de que nos pongamos de pie y le digamos al Señor, clamando, Padre, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor. ¿Hay alguien aquí que quiera clamar eso? Vamos a ponernos de pie. ¿Qué te robaron? Ay, a mí el celular otra vez, allá en el camión. El enemigo nos roba algo más valioso que el celular. Nos roba la fe. Porque nos ha enseñado a confiar en lo que vemos, en lo que los demás tienen, en lo que los demás hacen. Dios quiere llevarte una fe más grande, más alta. El Señor, con aquel joven, no solamente quería quitar el espíritu inmundo, sino que ellos fueran llenos de la gracia y de la luz de Dios. ¿Tú qué quieres pedirle a Dios? Decía cuando era niño, ¿qué quieres pedirle a los reyes? Y se me fue la fe un día como a las 5 de la mañana cuando los vi entrar. Dije, no digo más. Dije, ok, ya no creí por lo que vi. Pero
Pero ahora nosotros vamos a creer por lo que no vemos, pero estamos seguros que ahí está. Y tenemos que decirle al Señor: ayuda a mi incredulidad, Señor, aumenta mi fe. Vamos a elevar una oración, hermano. Señor Jesucristo, te pedimos perdón, Padre, porque también como ese muchacho, desde niños, fuimos sembrados, Señor, por lo malo, y lo creímos. Y muchas cosas buenas, Padre, que tú nos habías dado desde el vientre de nuestra madre, las dejamos de creer porque no las veíamos, Señor, a nuestro alrededor. Te pedimos perdón hoy, Señor, porque hemos sido engañados y hemos sido robados, Padre, y hemos sido pasados por el fuego y por el agua y hemos sufrido, Señor. Pero hoy aquí ante ti declaramos que nuestra fe ya no va a ser la de antes, ya no va a ser terrenal, Señor, porque antes creíamos lo que veíamos, pero ahora creemos lo que esperamos, creemos lo que no vemos, porque solamente así es como podemos recibir ese don maravilloso de tu Espíritu, a través de la fe en Jesucristo, aquel que nos ha liberado, nos ha salvado, nos ha redimido, y por su gracia nos glorificará. Señor, aquel hombre clamó, pidió algo con vehemencia, con desesperación y con ruego. Nosotros aquí estamos ante ti, Señor, clamando, Padre, clamando, Señor, para que tú aumentes nuestra fe, para que ayudes a nuestra incredulidad, Señor, para que podamos vivir, Señor, por fe y no por vista. En el nombre precioso de Jesús, en el nombre precioso de Jesús, porque sabemos, Señor, que si tenemos esa fe, todo espíritu malo va a ser echado fuera de nuestra vida. Porque ahora nuestro amor, nuestra confianza, nuestro corazón estará solo puesto en ti. En el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús. Di conmigo en voz alta: Señor, aumenta mi fe. Una vez más: Señor, aumenta mi fe. Una vez más: Señor, aumenta mi fe, porque en ti todo lo puedo, porque tú me fortaleces, porque tú me fortaleces. Si yo creo en ti, aumenta mi fe, en el nombre precioso de Jesucristo. Aleluya, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por aumentar nuestra fe. Toma tu lugar, hermano. ¿Sabes? El enemigo es hábil y la carne es débil. Pero Dios nos ha apartado para su gloria. Dice Santiago 2:5 que Dios ha elegido a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe y herederos de su reino. ¿Sabes? Un pobre del mundo no es solamente aquel que no tiene dinero, sino aquel que no ha puesto su fe en las cosas del mundo, sino en aquel que ha puesto su fe en aquel que es creador del mundo. ¿Cuántos han puesto su fe en el creador del mundo? Si decimos amén, entonces las cosas del mundo ya no nos afectan, porque nosotros no esperamos del mundo recibir lo que más anhelamos. Nuestro anhelo está puesto más alto, más allá de este mundo, más allá del universo, en el creador del universo. Nuestra fe es más alta. Así que si padecemos y sufrimos, no importa, porque nuestra fe está allá arriba, no aquí abajo. Aquel pobre del mundo es el que ha reconocido esto. Señor, si tengo trabajo, te lo agradezco. Tengo casa, te lo agradezco. Tengo familia, te lo agradezco, Señor. Pero sabes una cosa, mi fe no está puesta en todo lo que tú me has dado. Mi fe está puesta en ti, Señor. Solo en ti, Padre Santo. Aleluya, aleluya.
Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra que dos ciegos se acercaron a Jesucristo y le dijeron: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Jesucristo les dijo: ¿creen ustedes que puedo hacer esto? El Señor sabía que podía. Pero ¿por qué les preguntaba? Para saber en quién tenían la fe. Si nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, Jesucristo va a quitar nuestra ceguera. Ellos tenían una ceguera física y tal vez nosotros muchas veces también. ¿Nunca te ha pasado eso de que, híjole, si hubiera visto antes esto, no hubiera cometido este error? Ay, si lo hubiera visto a tiempo. Pero ay, no sé qué me pasó, que me dormí. Pero bueno, ya estoy casado. No es cierto. ¿Sabes? Podemos ver claramente cuando vemos a través de Cristo. Cuando vemos a través del mundo, no podemos ver claramente porque en el mundo hay tinieblas. Jesucristo les preguntó a ellos: ¿creen ustedes que puedo darles la vista? ¿Creen ustedes que puedo abrir sus ojos? Y ellos dijeron: creemos. Sí, Señor. ¿Cuántos de aquí dicen lo mismo? Tenemos que creer que Cristo nos pone una luz en la mente y en el corazón para salir de cualquier confusión, de cualquier tribulación, de cualquier dificultad. Pero solamente a través de Cristo podemos tener la luz sobre el mundo. En lo alto. Si nosotros nos agachamos y nos ponemos en el piso, todas las cosas las vamos a ver grandes, ¿verdad que sí? Cuando éramos chiquitos, bueno, nos quedamos chaparritos, seguimos viendo todas las cosas grandes. Pero cuando estás en lo alto, ¿cómo ves las cosas? Chiquitas. Digo, si nos subimos a una montaña, decimos: mira cómo se ven las casitas. Cuando nos subimos en la fe de Cristo, así son todas las cosas, pequeñas. Porque estamos arriba y no abajo. Estamos con Él. Y les dijo el Señor en Marcos 9:29, les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. ¿En quién pusieron la fe? En el mundo. Del mundo tengan lo que necesitan. ¿En quién pusieron la fe? En Cristo. De Cristo tomen todo lo que necesitan. ¿Cuántos han puesto su fe en Jesucristo? ¿Cuánto necesitamos? ¿Cuánto necesitamos? Mucho, pastor, yo necesito mucho. ¿Cuánta fe tenemos? Ay. Si tenemos esa fe en el Señor, Él va a hacer que nos sea quitada esa venda de los ojos y podamos ver claramente. Y cuando podemos ver claramente, nosotros podemos interceder por aquellos que están cegados, que están atrapados. Dice la palabra que una mujer que no era israelita llegó con Jesús y le dijo: ten misericordia de mi hija. El Señor le dijo: no es bueno darle la comida de los hijos a los extraños, por cuanto no creía en Dios. Y la mujer creía en Jesús. Tal vez no lo seguía, no lo había aceptado, pero creía en Él. Y le dijo: Señor, aún de la comida que se le cae a los hijos, puedo tener mi milagro, puedo tener la sanidad. Y el hombre le dijo: grande es tu fe, mujer. Conforme a lo que pediste te sea hecho. Porque así es la fe. Así es la fe. Muchos tal vez no aceptan a Cristo totalmente, pero creen en Él, se entregan a Él y reciben la bendición de Dios. Pero ¿qué pasa con aquellos que creen totalmente en Él? ¿Qué pasa con aquellos que se entregan totalmente a Jesús? No reciben poca bendición, reciben mucha bendición. ¿Quién quiere recibir mucha bendición aquí? Así que tenemos que pedirle al Señor: Padre, aumenta mi fe, Señor. Yo no quiero las migajas. Yo quiero sentarme a la mesa contigo, Señor. Y dice la palabra que un centurión romano se acercó a Jesús y le dijo: Señor, un siervo al cual quiero mucho está muy enfermo. Y Jesús, sabiendo que el romano era piadoso con el pueblo de Israel, le dijo: vamos,
voy a sanarlo. Dijo, no, Señor, yo no soy digno de que vayas a mi casa. Solo da la palabra, Señor, y mi siervo va a ser sanado. Dice la Escritura que Jesús se maravilló, dijo, no he encontrado tanta fe en todo Israel. Y la encontró no de un judío, de un extraño, pero que creía en Jesús. Creía en Jesús, creía en su poder. Y si nosotros hoy decidimos creer en Jesús, también vamos a recibir la bendición abundante del Rey de Reyes. ¿Quién anhela esa bendición? ¿Saben los apóstoles? Me maravilla cómo Pedro en especial, o sea, yo le preguntaba, Señor, ¿por qué si era enojón? Luego era mucha orejas, ¿no? Y el Señor me ponía en el corazón el pasaje cuando Jesús conoció a Pedro. Le dijo, ¿me prestas tu barca? Pedro dijo, sí, Señor. Porque iba a predicar, porque había mucha gente. Y desde el lago empezó a predicar a las personas. Y como muestra de agradecimiento le dijo Jesús, quiero que vayas y boques mar adentro y eches tus redes para que saques peces. Y Pedro le dijo, Señor, toda la noche estuve pescando y no saqué nada. Y sabes, muchas veces así ha sido nuestra vida, ¿verdad, hermano? Hemos trabajado tanto y ¿qué hemos sacado? Nada. ¿Qué hemos sacado? Nada. ¿Por qué? Porque no estábamos con Jesús. Teníamos la fe puesta en nuestras fuerzas, en nuestra voluntad, en lo que nos decían los demás. Pero Pedro le dijo, Señor, en tu palabra lo voy a hacer. Creyó en lo que Jesús le dijo. Y fue y echó las redes y sacó tantos peces que hubo necesidad de que otra barca viniera y las dos barcas estaban hundiendo por tantos peces que había sacado Pedro. Así es la fe en Jesucristo. Cuando tú crees en Él, la bendición viene detrás. ¿Cuántos creen en el nombre de Jesús? Así es el Señor. Decimos, Señor, bendíceme, que me vaya bien en mi trabajo. Señor, que gane mucho dinero. Señor, que adelgace este mes. Depende de la fe que tengamos. Recibimos la bendición. Porque si tú crees en tus fuerzas no puedes hacer mucho. Pero Cristo es todopoderoso, todo lo puede. Y Él te ama y está a tu favor. Y Él quiere darte la victoria en todas las áreas de tu vida. Y Pedro sacó la bendición. ¿Y qué hizo? Dijo, wow, ¿cuántos peces? ¿Cuánto voy a sacar de esto? No. Lo que hizo Pedro, dejó la bendición a un lado y se fue con aquel que era el autor de la bendición, con Jesucristo nuestro Señor. Así nosotros, hermano, si decimos cuántas cosas me has dado, pero sabes, Señor, todo esto no es nada comparado con el amor que yo te tengo a ti. Porque tú eres el autor de todo esto, Señor. Tú me has dado todo esto y esto no me llena, me llenas tú, Jesús. ¿A cuántos los llena Jesús solamente? Y en otra porción de la Biblia dice que había una tormenta y estaban los discípulos en una barca y a lo lejos Pedro vio y todos los demás vieron que venía una silueta y tuvieron temor. Y era Jesús, les dijo, no tengan miedo, soy yo. Todos conocemos esta parte donde Pedro se cae en el agua, se hunde en el agua, ¿verdad? Pero el Señor me mostraba que Pedro fue el único que dio ese paso de fe. Fue el único que se atrevió a salir de la barca a caminar por el mar. Fue el único que tuvo la determinación y el valor para hacer lo que Dios le pedía. Muchos de nosotros estamos en medio de la tormenta y Jesús dice, ven, confía, yo estoy contigo. Y decimos, no, Señor, yo no me atrevo. Yo no me atrevo a hacerlo porque me voy a hundir. Pero Pedro tuvo ese valor. ¿Cuántos de aquí tienen el valor de Pedro? ¿Ok? Somos sinceros. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé la fe para caminar sobre la tempestad, sobre el mar.
Porque, ¿sabes? No estamos poniendo nuestra fe en la nada, estamos poniendo nuestra fe en el autor de nuestra salvación, el que dio su vida por amor de nosotros, el que nos cuida como la niña de sus ojos y nos tiene la palma de sus manos esculpido. Tenemos que creer en el amor de Dios. Dice la Escritura que Pedro caminó, ahí está, pastor, se cayó, ya ven, por andar confiando en Jesús. Se anda ahogando. No te equivoques, hermano. No te equivoques. Dios no busca personas perfectas. Dios lo que quiere es gente que le crea, que camine lo que Él le dice, porque cuando Él se hundió, ahí estaba el brazo extendido de Jesucristo y lo abrazó y lo rescató, y Pedro aprendió a tener fe en el Señor. Así debemos de caminar. El Señor no te dice que nunca va a pasar nada malo, pero sí te dice que cuando caigas, Él va a estar ahí para sacarte de donde te encuentres. Todo lo que pidamos al Señor nos va a ser hecho. Dice Primera de Juan 5:14. ¿Cuántos están gozando? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Sabes? En Cristo todo lo podemos. ¿Quién dice amén? ¿Qué es lo que podemos? ¿Lo que queremos nosotros o lo que Él quiere? Fíjate bien, hermano. Ahí es donde perdemos muchos la fe. Yo le pedí al Señor que me regresara mi esposa. Yo le pedí al Señor que no muriera mi hijo. Yo le pedí al Señor que no perdiera el trabajo. Yo pedí al Señor que yo sanara. Tú le pediste al Señor, pero ¿era la voluntad del Señor lo que pediste? Pastor, ¿y cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios? Bueno, cuando nosotros creemos en Jesucristo. ¿Cuántos han creído en Jesucristo? El Espíritu Santo viene a habitar a nuestros corazones, a nuestras vidas. Y ahora ya no somos nosotros. Dice la palabra, ahora ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y a través del Espíritu Santo nosotros podemos pedir conforme a su voluntad. Porque dice la palabra en Romanos, ¿qué hemos de pedir? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros, para que pidamos conforme a su voluntad. Dice la Escritura que Elías oró y dejó de llover por 3 años y 6 meses. Tenía fe Elías y dejó de llover. Y dirá alguien, bueno, ¿a quién se le ocurre que deje de llover? Bueno, ahorita tal vez alguien, ¿verdad? Pero Elías oró conforme a la voluntad de Dios, porque Dios tenía un plan para tratar al pueblo de Israel. Así que tú y yo vamos a tener todo lo que pidamos conforme a la voluntad de Dios, por medio del Espíritu Santo. Y debemos de saber esto y estar tranquilos en esto, hermano, de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. De que lo que tú puedas pedirle, el Señor tiene algo mucho, mucho mejor. Que dice la Escritura que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido a corazón de hombre. Son las cosas que Dios tiene preparado para aquellos que le creen. ¿Cuántos creen en el nombre de Jesús? Así que nosotros estamos siendo ejercitados en esa fe, estamos siendo probados. Mientras tenemos la comunión con el Espíritu Santo, el Señor prueba nuestra fe. Dice 2 de Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Cuál es la tribulación momentánea? Pues los problemas, las dificultades. ¿Quién está padeciendo por la economía? No me digan, ya lo sé. ¿Quién está padeciendo por problemas familiares? Por problemas de conducta, por problemas con los hijos. Bueno, ahí es donde va a ser ejercitada nuestra fe, a través de las situaciones que estamos viviendo. Porque nosotros, hermano, no vivimos por vista, sino vivimos por fe en aquel que nos ama, aquel que está con nosotros y que vive en nuestro corazón. Así que si tú tienes un problema, una adversidad,
Tú tienes que tener la fe en el Señor. Y a través de la fe viene tu bendición. Porque dice que esta leve tribulación produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Quién quiere más gloria de Dios? Entonces, hermano, debemos entender que los problemas producen gloria. ¿Cómo, hermano? Sí, cuando viene un problema, yo creo más en Jesús y recibo más gloria del Señor. Si viene una tribulación, yo tengo más fe en Jesús y recibo más gloria del Señor. Si viene una depresión, una angustia, hermano, ya le entendí. Cualquier problema que venga a mi vida, si yo creo en Jesús, voy a recibir más gloria de Dios. Amén, amén y amén. Aleluya, aleluya.